tu abogado en casa, asesoría jurídica gratuita. Hoy, martes 3 de octubre, abordaremos el tema de análisis de los artículos 73, fracción séptima, 74, fracción cuarta, y la adición que se propone al artículo 76 de la Constitución mexicana. Esto con la finalidad de que ustedes, queridos cibernautas, se enteren de lo que nos está pasando, lo que está sucediendo acerca de lo que pueden ser los presupuestos en los diferentes medios y las diferentes dependencias federales que se les está asignando, y que ustedes se han enterado a través de los medios televisivos, y que pues deben de saber qué es lo que se puede proponer para no dañar tanto el patrimonio de los mexicanos. El Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Esta facultad debe estar apegada a derecho y con la finalidad de cuidar el patrimonio nacional. Pues tenemos hoy una gran novedad de los presupuestos que se piensan ejercer para el año 2024, y que como que no están muy acordes con lo que hoy padece los mexicanos en la cuestión económica. ¿Nos podría comentar a ver qué se puede hacer para evitarlo? Han señalado que el presupuesto actual para el 2024 es demasiado elevado. En 2023, o sea, en este año, fue de 8 billones y fracciones. Y en cambio, para el presupuesto de 2024 es de 9 billones. Y consecuentemente el aumento es aproximadamente un poco mayor del 4%. Esto los conocedores han dicho que va a dejarnos al país debidamente pues en la ruina, y que serán cerca de 20 años para poder pagar el problema de este aumento. Por ese motivo es que creo yo que a todos los mexicanos nos debe interesar, porque ese presupuesto lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. El artículo 41 en su fracción cuarta, el 31, perdón, en su fracción cuarta, establece la obligación de todo mexicano de contribuir al gasto de la Federación, los estados, la Ciudad de México y el Distrito Federal. De manera que a mayor aumento de presupuesto, pues indudablemente que de algún modo nos afecta también a todos los que trabajamos y pagamos los impuestos. Pero esta cuestión, y abonando a lo que acertadamente decía el doctor Álvarez Montero, es paradójico en una administración que se ha caracterizado, por una parte, en buscar la austeridad bajo un determinado y muy estructurado plan de austeridad, reduciendo montos de salarios y compensaciones, extinguiendo fideicomisos, vaticinando reducción de presupuestos en organismos públicos y autónomos. Pero en la otra cara de la moneda vemos que el presupuesto de egresos aprobado por los congresos, que está directamente relacionado con la capacidad tributaria y con la captación de ingresos en el país, pues evidentemente causa o en cierta medida un incremento que, a la luz o en el contraste del fenómeno económico global que involucra directrices tales como la inflación, como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda mexicana, como la devaluación del contexto a la luz de la globalización, que en términos coloquiales lo que estoy tratando de decir es que el salario mínimo, por mencionar algo, se ha incrementado exponencialmente, pero sigue sin alcanzar. Es decir, gastas más, recibes más, pero no es proporcional al incremento de los costos. Y me suben el salario, bondadoso, sí, pero sube toda la canasta básica, y entonces ese salario ya no me alcanza, porque ese aumento, porque el salario lo suben en un 20% y los precios de la canasta básica la aumentan en un 30%, entonces salgo perdiendo un 5%. Y esto indudablemente que afecta todo el círculo económico de todos los mexicanos, habidos y por haber. Tendríamos que decir, bueno, 1 billón de pesos
por qué se requiere esa suma. Si, por ejemplo, tuvimos en años anteriores pues problemas económicos de altísimo nivel, como lo fue el COVID, ¿verdad?, que trajo como consecuencia pues muchas pérdidas de vida, una disminución de captación económica, y sin embargo lo sobrepasamos y no hubo esta situación. Porque ahora, cuando parece ser que ya estamos en un momento diferente, cuando ya la pandemia ha disminuido notablemente, los gastos que generaban ya no están dados de esa manera, la maquinaria económica se ha vuelto a echar a andar, y dentro de eso establecimos programas de austeridad muy amplios, desapareciendo los fideicomisos y reduciendo presupuestos y diciéndose que ningún servidor público. A mí me parece que en principio tendríamos que tener un aspecto de transparencia. Primeramente, explicarle a la sociedad, porque son ellos los que van a pagar, somos todos los que vamos a pagar. Tenemos que saber puntualmente que no se trata solamente de incrementar un presupuesto, sino realmente ese dinero hacia dónde va destinado, porque hay distintos motivos. Uno de ellos, estamos en el 2024 dentro de un proceso electoral, y que podría dar cuestionamiento que algunos dijeran parte de ese dinero a lo mejor se distribuye para campañas electorales, es decir, ya generaría un espectro de duda. Segundo aspecto, ¿hasta dónde es necesario este incremento presupuestal cuando vamos a hablar de cuestiones de carácter turístico, por ejemplo, ¿verdad?, de carácter a lo mejor de producción petrolera, pero se suponía que eso ya lo habíamos superado, se suponía que ya estábamos empezando a producir y que íbamos a producir en gran cantidad un sistema energético, y ahora resulta que vamos a la inversa, vamos a endeudar al país en una suma mayoritaria, 20 años que a lo mejor nosotros no los vamos a vivir, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer. Ya el que nazca hoy nace con una deuda por 20 años de algo en lo cual él no tuvo ninguna participación. Resulta que la ley de ingresos la aprueba el Congreso, es decir, las dos cámaras, diputados y senadores, en tanto que el presupuesto lo aprueba únicamente la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 74, fracción cuarta. Y resulta que la cuenta pública la aprueba también exclusivamente la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si son tres instrumentos que están ligados, desde mi punto de vista, deberían ser todos tratados por el Congreso de la Unión y no solamente por cámaras separadas. De tal manera que yo propongo que en ese artículo 73, fracción séptima, se dijera que es facultad del Congreso aprobar el presupuesto de egresos del año correspondiente, previo haber cubierto la ley de ingresos o aprobado la ley de ingresos, siempre y cuando ese presupuesto no exceda, por ejemplo, decía del 2 o del 3%. Y de esa manera le atamos las manos al Congreso para no elevarlo, y así hacemos que sean las dos cámaras las que aprueben la ley, aprueben el presupuesto y aprueben también la cuenta pública. En este día 10 de octubre abordaremos el tema de la procedencia del juicio de amparo. El señor Carlos Gómez de Coatepec pregunta que si debe promover un amparo para que le regresen su automóvil. Pregunta número 1, que está en poder del fiscal y que ya lleva un mes y se niegan a devolvérselo, argumentando la fiscalía que no le han contestado si su coche es robado, pues él lo compró a la agencia Toyota en su carácter de carros usados y la factura la expidió dicha agencia. Él no cree que esté un carro robado, sin embargo, la agencia, la fiscalía dice que tiene reporte de robo, pero no le muestran ni quién se quejó ni quién lo denuncia, y quiere saber si debe de promover un amparo para que ya le entreguen su automóvil, pues le hace mucha falta porque es un instrumento de trabajo. Que el juicio de amparo no se promueve por cualquier acto, tienen que cubrirse determinados presupuestos. Es decir, hay principios sustanciales que tienen que agotarse en forma previa al amparo. Concretamente hay 5 principios básicos, que es la instancia de parte, es decir, que el amparo no lo va a poder conceder una autoridad si no es solicitado por el particular afectado. El segundo, el agravio personal y directo, solamente lo puede hacer valer aquel que sufre
el perjuicio. No puede un vecino o un tercero promover algo si no le causan afectación. El tercer principio es la relatividad, que el amparo solamente surte efectos en relación a quien lo promueve y no se hace extensivo a terceras personas. El cuarto, la definitividad, debo agotar los recursos ordinarios antes de irme al juicio de amparo. Y finalmente el estricto derecho, que solamente los conceptos de violación que se hagan valer serán los que estudie la autoridad federal, con las excepciones correspondientes. Si el nuevo peritaje sale de alguna manera positivo a que sí está alterado, bueno, entonces tendríamos el caso de que el vehículo que le vendieron posiblemente haya sido obtenido de manera ilícita, aun cuando esté en la agencia, ¿no? Entonces tendría que hacer la denuncia correspondiente para efectos de que en la agencia le respondan por ese hecho delictivo, puesto que le vendieron un vehículo quizás incluso robado, ¿no? Habría que ver si existe un reporte de robo o si solo hay algún error por ahí administrativo con respecto de las series que manejan los vehículos. Todo esto primero hay que de alguna manera solucionarlo o esclarecerlo para que él pueda solicitar que le devuelvan su vehículo. Mientras esto no se solucione, pues no se lo van a poder devolver porque el fiscal va a estar impedido para eso, toda vez que tiene que esclarecer si hay alguien más afectado que pudiera resultar dueño incluso de ese vehículo, si en el caso que ya se hubiera vendido en otra ocasión, o que incluso haya un documento que acredite que ese vehículo pertenece a alguna persona, que pudiera ser un error también, pero también podría ser un hecho ilícito. Pero todo esto se debe esclarecer primero para efectos de que le pudieran devolver su vehículo. Recordemos que en investigación, en una carpeta de investigación, lo que se integra a esta carpeta son indicios. Con la llegada del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatoria en el 2008, con esa reforma el 18 de junio, dejamos de presentar pruebas en la etapa de investigación y mudamos a una evolución de los medios de convicción que inician como indicios, datos de prueba, posteriormente mudan a medios de prueba y finalmente se convierten en prueba en presencia del juzgador. De tal suerte que lo que hay en una carpeta de investigación son indicios y lo que se hace en una investigación a cargo de las fiscalías se conoce como investigación inicial. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos quitan una unidad bajo el argumento de que tiene reporte de robo, está alterado el número de chasis, el número de motor? Bueno, inmediatamente que somos despojados de nuestro bien, tenemos derecho a interponer dentro de esa carpeta todos los medios probatorios en nuestro favor. De tal suerte que si hay probabilidades de que este vehículo tenga una procedencia ilícita, también tenemos el derecho de poder, en su lugar, en caso de subsanar una afectación, vamos a pensar que hay otra parte que reclama el vehículo, pues dejar una garantía económica y solicitar la inmediata devolución de la unidad para garantizar que el delito no quede impune y una posible reparación del daño, dependiendo del caso. Es decir, no necesariamente que me quitan mi unidad tiene que estar en el corralón hasta que se acumule una cuenta enorme y ya después que determine el ejercicio, entonces yo ver si puedo, si no vincula, recuperarla. No necesariamente es así. Yo puedo solicitar la devolución de la unidad en la medida en que de los indicios presentados hasta el momento no se revele con claridad que la procedencia es ilícita. Sin embargo, si me despojando de mi unidad sin sustento normativo, sin algún indicio válido, sólido, y esto fue únicamente para buscar una posible extorsión, desde luego que puedo interponer acciones jurídicas contra los elementos que detuvieron, contra la propia fiscalía si al recibir la carpeta no se cerciora de la procedencia lícita del vehículo, y en general, lo decía también el doctor Pimentel, una posible reparación del daño en virtud de los perjuicios ocasionados a mi persona. En este sentido, dice, bueno, ya está bien, ahí está tu vehículo que supuestamente tenía reporte de robo, no se encontró ningún dato, te lo regresamos porque ya se comprobó, ahí está. Y te promuevo el amparo, me lo tuviste que entregar a través, como bien lo mencionaba el doctor Pimentel, a través de un amparo, y tuviste que habérmelo entregado. Pero no nos cercioramos el estado material y legal, cómo queda la carpeta de investigación, y generalmente ellos le dan en lo que le nombran el archivo temporal.
y les preguntas, ¿y por qué archivo temporal? Vamos a esperar un año porque puede traer las partes agraviadas, ¿no?, mayores datos o mayores indicios, y vamos a esperar un año, vamos a esperar. Pero si no encontraste ningún dato ni nada, ¿por qué archivo temporal? Es decir, ese es otro de las, podríamos nombrar, pues no, nosotros profesionalmente a veces decimos las señuelas que se llevan a cabo, porque ¿por qué me vas a archivar la carpeta de investigación? Tienes que determinar el no ejercicio de la acción penal, o si encontraste algún dato, pues vámonos, ejercícala y punto. Pero no decir, bueno, pues ya no te encontré nada, ahí está, ya, pero la voy a archivar de manera temporal, y ya tú pues te vas confiado, ya te entregaron tu carro, ya te dijeron que sí, que no tiene ningún número, etcétera, etcétera, y resulta que al año no estás por ahí con tu familia y llega la policía y ven para acá, súbete, tienes orden de aprehensión, ¿de qué o qué? ¿No? Y ya te sembraron o ya te dieron algo, ya te hicieron, porque esa carpeta de investigación quedó viva. Y con eso del archivo temporal estamos expuestos a que te imputen posiblemente un delito que no has cometido y que se vaya hasta la audiencia de juicio y para volverte a decir que quedas absuelto. Hoy 7 de noviembre abordaremos el tema privación ilegal de la libertad. Los invitamos para que nos acompañen en este programa a escuchar diversas exposiciones que harán nuestros invitados y que seguramente serán de sumo interés para todos ustedes. Doctora Estrella, la primera pregunta que hacen aquí, dicen, la policía preventiva que detiene a una persona por 36 horas se considera una privación ilegal de la libertad, puesto que no está considerado dentro de la Constitución Política del Estado. Esto atiende a muchas circunstancias en cuestión de tiempo. Esta inmediatez debemos entenderla como el tiempo estrictamente necesario que debe de transcurrir desde el momento de la detención hasta el momento de la puesta a disposición. Sin embargo, bueno, ello decía, no podemos cuantificar un tiempo de una manera estricta en cuanto a referir que si debe transcurrir 1 hora o 5 horas, o en este caso la pregunta 36 horas, si ya es ilegal, dado que a ello atiende a las diligencias que tengan que realizarse entre el momento de la detención y el momento de la puesta a disposición. No es lo mismo detener a una persona a una cuadra del lugar en donde se lleva, que aquí en el caso de Jalapa, que es a San José, donde se les lleva para una primera revisión médica y elaborar lo que es el documento con el que se va a llevar a Fiscalía, y después el tiempo que transcurre de San José a Fiscalía, que si, por ejemplo, esta persona es detenida, por ejemplo, en Puebla, o es detenida, como ha sucedido ya en muchos casos, ¿no?, incluso en el extranjero, y bueno, pues ha habido que hacer diversos trámites administrativos, etcétera. Entonces, realmente me parece que, bueno, la pregunta sí en general no podría contestarse si es legal o no en cuanto al tiempo, sino que habría que analizar específicamente las circunstancias. Sin duda ya está este bagaje de jurisprudencia que acertadamente la doctora refería y que nos va dando luz sobre detenciones en diversos contextos, desde el arresto administrativo, desde los retenes, desde las circunstancias que ameritan una puesta a disposición de manera inmediata. Entonces nos vamos a dar cuenta que no toda detención es arbitraria, pero tampoco no toda detención que miramos de manera común e incluso hasta fundamentada pudiera ser apegada a derechos humanos, que hay diferentes tipos de libertades, curiosamente. Entonces normalmente nosotros nos vamos centrando a la libertad física. Si nosotros miramos el Código Penal Federal, dice delito de privación ilegal de la libertad, pero el Código Penal de Veracruz dice privación de la libertad física, y más adelante le agrega otra que es la privación de la libertad laboral, pero y ahí se queda.
Pero no son las únicas. Hoy vamos a mirar que las tecnologías nos han dado un bagaje de acción como personas en una interacción humana digital, y ahora ya tenemos un entorno donde también la privación ilegal de las libertades digitales pueden innovar en un nuevo tipo penal. Pero hasta en tanto, la libertad física sigue siendo aquella que comúnmente vemos con mayor impacto. Basta con ir a San José los fines de semana para ver a personas que por miccionar en la vía pública, conducir en exceso de velocidad o en estado de ebriedad o teniendo diversos supuestos, pues terminan ahí. Algunos en arresto administrativo, que al otro día terminan pagando un monto económico, pueden salir antes y si no cumplen su arresto administrativo, y otros más que ya son canalizados a la Fiscalía de la Competencia. Pero bueno. El cliente nos dice, licenciado, es que acaban de detener a mi hijo y lo tienen en San José, y uno llega, oiga, ¿nos permite hablar con él para ver qué es lo que pasó? No, hasta que se cumplan las 24 horas quizás podrán hablar. Ahorita no habla con nadie, está incomunicado. Y eso de incomunicado es frecuente. Violatorio de derechos humanos completamente. Así es. Existir diversos tipos de tortura, lo cual, bueno, pues también tal como lo dice el doctor, ¿no? Y a veces se ve de una manera ya tan pareciera común, lo cual no debería de ser, ¿no? Es una violación de derechos humanos y son delitos que también llega a cometer la autoridad. Y después, bueno, el justificar debidamente, motivar, fundamentar el por qué, el tiempo, no es, si bien existe ese derecho, esa facultad de hasta por 36 horas, pero pues entre más se agrava, más tiene que haber una justificación de por qué no 1 hora y por qué 36, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que evidentemente no se está haciendo. Pero los daños no son exclusivamente la persona que está detenida, es a toda la familia. Sí, claro. Esa es la que de inmediato corre a ver esto, a ver lo otro, a quién vemos porque está encerrado. Y el que está encerrado está sufriendo psicológica y físicamente, materialmente. Pero también la familia porque anda acá preocupada y que cómo está. Y luego lo peor, no, pues está haciendo mucho frío, déjeme pasarle una cobija o algo, ¿no? Nada. No es la primera vez este caso de elementos de las corporaciones policíacas municipales que están viendo a alguien mirando a alguien vender productos de manera en cierta medida antijurídica, bajo el argumento de que no tienen permiso, de que no tienen regularización, no pagan derecho de suelo o no tienen posibilidades de hacerlo, y los levantan y los llevan. Jurídicamente no es lo procedente. O sea, el arresto administrativo está estructurado, pero no como una consecuencia inmediata, que es lo que mucha gente confunde. El Bando de Policía y Buen Gobierno establece que debe haber una serie de pasos que empiezan con las multas, las amonestaciones, multas y eventualmente el arresto administrativo como la falta mayor. Pero a veces los informes rendidos por los integrantes de las corporaciones están hechos de tal suerte que tratan de justificar, y cuando no pueden justificar le buscan. Es que hablamos con él y me agredió, y eso sí ya amerita, cuando menos que lo arrestemos. Y ya ni te preguntan, oye, ¿por qué te detuvieron? Pues porque dicen que estaba yo orinando en la vía pública, pero no es cierto. ¿Pero cómo lo demuestras? No, porque ahí no hay derecho de audiencia, te llevan, si les caíste mal en ese momento, te suben, y al otro día tus familiares pagaron y ya estás del otro lado. Pero mientras ya apareces en la base de datos de la Plataforma Nacional de Detenciones. Entonces, del Registro Nacional de Detenciones. Y el que te quiere pegar, a veces, pues nada más va y te busca ahí. Ah, mira, ya lo detuvieron. Oye, pero pues ese no es un antecedente penal, pues sí, pero ya con eso yo te puedo ocasionar un perjuicio. Entonces, es un cóctel de cosas que si nosotros lo miramos, no es nada más la detención, pasar 24 horas en la cárcel y al otro día me regreso a desayunar a la casa. Es más que eso. Pero sí, yo creo que ya debemos ir sentando precedentes para generar lo que la doctora Estrella acertadamente decía en un principio, todo este cuaderno de jurisprudencias que son a golpe de lo que el impulso de los litigantes va generando en casos concretos. Hoy vamos a continuar con el tema que ya iniciamos hace 8 días y que para todos aquellos que nos hicieron favor de acompañarnos y que hoy nuevamente están con nosotros a través de las redes sociales, que es como llegamos a sus hogares. ¿Qué son los partidos políticos?
Pues, en primer término, muy buenas tardes al auditorio. Agradecer al doctor Víctor Lozano y a la Universidad de Jalapa la invitación para estar presente en este programa. Pues es una forma muy sencilla de definirlo. Todo el mundo habla de los partidos políticos y, como decía el doctor Víctor, en la actualidad, más cuando está precisamente en boga la designación de los candidatos de cada uno de ellos. Y todo el mundo habla, pues dice, bueno, pues es que un partido político propuso fulano, sotano, pero realmente un partido político no es más que una organización de ciudadanos que de alguna manera buscan participar en una contienda de carácter electoral, logran un registro a través del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo determinados presupuestos que los vamos a ver un poquito más adelante, y una vez cubiertos los mismos, se les da ese reconocimiento oficial y por lo tanto pueden participar en las contiendas de carácter electoral y proponer a sus candidatos para efectos de la presidencia de la República, las gubernaturas, las senadurías, las diputaciones, las presidencias municipales, cualquier acto donde se requiera de una elección de carácter popular, pues los partidos políticos tienen una personalidad jurídica y una representación que les permite asignar a los candidatos correspondientes. Pero concretamente no es otra cosa más que un grupo de ciudadanos que de alguna manera se reúnen, conforman una organización, esa organización cumple con los requisitos exigidos por la ley electoral y se les da un reconocimiento y una validez correspondiente. El político no es otra cosa más que un grupo de ciudadanos que se organizan, cumplen con determinados requisitos y logran un registro para una representatividad en una contienda electoral. Pues nosotros ahorita vemos como que se le ha dado un giro diferente a la finalidad, el objetivo central que tenía la política mexicana cuando se da la oportunidad a que ciertos grupos, como usted bien lo expuso, formaran una asociación civil, etcétera, y dijeran vamos a formar un partido, pero la propia ley electoral exige que tenga tantas firmas para que alcance como un requisito esencial para poder constituir ese partido, es decir, que tenga electores y gente que lo siga, que esté con ellos. Pero ahorita, por ejemplo, decimos, bueno, dentro del pluripartidismo tenemos a un PRD, tenemos a un PAN, tenemos a un PRI. Sí. Del otro lado tenemos también a un Verde y tenemos también a Morena y tenemos, creo que nos está faltando por ahí uno, o creo que nada más dos. No, el Partido del Trabajo, el y PT. El Partido del Trabajo, efectivamente. Y por el otro lado tenemos uno que es Movimiento Ciudadano. Entonces si hablamos ahí de 7 partidos en realidad. Propiamente que están en este momento en la contienda. Quienes están en la contienda. Y la pregunta es, ¿en realidad tiene, usted cómo ve, en realidad tiene el elector mucho donde escoger, porque estamos hablando de 7 partidos, o es que no es cierto y que simplemente existen los partidos, pero todos aquellos que saben que ya no tienen la cuota mínima para su existencia, se asocian y entonces estamos en el unipartidismo y propiamente de 7 solamente existen 3 y que es lo que conlleva a la ciudadanía a decir que ya no estamos en un sistema democrático porque en primera, ¿quién escoge al candidato? Pues los partidos. Había los conservadores y había los liberales. En esa evolución, posteriormente, siguió existiendo 2 partidos, el Partido Federalista y el Partido Centralista. Y así se vino históricamente, propiamente, con 2 ideologías conformadas. Sin embargo, cuando se apertura esto, ya en un sistema democrático abierto, pues empiezan a surgir toda una serie de partidos. Primer término.
los partidos tienen canonjías o prerrogativas actualmente económicamente muy solventes. Entonces, pues cualesquiera quiere formar un partido porque finalmente el apoyo económico es amplio, ¿no? Una vez que lo conforma y tiene ese apoyo económico, cuando se percata, como ha venido ocurriendo, cita usted correctamente, el Partido Verde Ecologista, pues tiene años que no participa de manera directa, es decir, en todos los casos, y todavía vamos más allá, a veces se alía a un partido o a veces se alía a otro, es decir, ni siquiera tiene una ideología propia en la cual, digamos, diga, pues yo siempre voy a ir con el PRI o siempre voy a ir con Morena, sino que va adecuándose a las condiciones. El que va ganando es al que se adhiere y es lo que nosotros llamamos partidos satélites, ¿no? Dicen un partido que solamente está girando alrededor de otros, pero lo hacen para efectos de tener determinados escaños o curules a su favor, y el segundo aspecto, pues para seguir conservando un registro. Entonces, finalmente podemos hablar de que se han creado, se citaron 7 partidos. El PRD tuvo una época muy fuerte. Recordemos que cuando con Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de ganar la presidencia de la República, ¿no? En la Ciudad de México, que en aquella época Distrito Federal, la ganó el PRD en muchas ocasiones. Entonces era un partido muy fuerte, fue decayendo. Y finalmente, cuando ve que su estructura va en disminución, dice, pues me tengo que adherir a otro. Entonces, ahora estamos cayendo en algo pues que en Estados Unidos ha sido permanente. Allá simplemente hay los republicanos y los demócratas, y se acabó, ¿verdad? Entonces, finalmente aquí, la idea de que hubiera más partidos políticos es precisamente que hubiera distintas vertientes, distintas ideologías y distintas maneras de pensar. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos del Partido de Acción Nacional, pues es un partido ultraderechista, ¿no? Y si hablamos del PRD, era un partido de izquierda. Y sin embargo, pues ahora nadie hubiese pensado hace muchos años que la izquierda y la derecha pudieran ir juntos, ¿no? Y igual ocurre con los demás partidos. Es decir, a últimas la famosa ideología, la corriente que sostuvieron y por la cual llegaron, pues ya no tiene absolutamente nada que ver, porque si nosotros vemos, por ejemplo, que el Partido Verde Ecologista se adecua a los intereses de Morena, y Morena para hacer el Tren Maya derriba muchas selvas de la zona de Quintana Roo y de Campeche, entonces diríamos, ¿el ecologista qué está haciendo? Sí. O sea, finalmente los objetivos para los que fue creado, pues no tienen ningún sentido, ¿verdad? Lo que sucede es que dice, me voy contigo, y ya no me preocupa la cuestión electoral, que si voy a tener o no voy a tener votos, porque al final yo ya llegué a un acuerdo contigo, que mi candidato gris va a ser en Pénjamo, el otro va a ser en Guanajuato, y así 2 o 3 prebendas de 2 o 3 candidatos a cambio de unos cuantos votos, porque hasta eso, si no actúan solos es porque sienten que ya tienen capital político, ¿no? Claro, y que le restan credibilidad a la ciudadanía en cuanto a estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en primer término, lo que han llamado los famosos chapulines, que bueno, están por un partido y luego ya están en el otro, ¿no? Manuel Bartlett, por ejemplo, pues defendió a ultranza a Salinas de Gortari para el efecto de las elecciones, cuando se cae el sistema y es una serie de cosas. Y ahora de repente ya es totalmente contrario. Ahora ya es un crítico y un cuestionador absoluto del Partido Revolucionario Institucional, y ahora ya dice que él es Moreno, un movimiento de regeneración nacional. Y dentro de ese concepto, pues ahora podemos citar a Samuel García, ¿no? Donde dice, para llegar a la gubernatura de Nuevo León, dice, no, yo no voy a ser como el Bronco que abandonó a medio camino el gobierno. Ustedes merecen un gobierno serio, responsable, pleno y eficaz, y que cumpla desde un principio hasta el final con su encomienda. Y luego de repente ya dice, no, es que la ciudadanía me pidió que no abarque yo Nuevo León, sino que ahora abarque yo a toda la República. El pueblo lo pide. Y entonces va y se registra ya como precandidato del Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Cuando las condiciones no se dan por las circunstancias prevalecientes de que nombra un gobernador que le iba a abrir una investigación, pues se regresa y ahora dice, no, es que el pueblo estaba pidiendo que yo regresara. Es decir, que cuando quiere, el pueblo lo manda a que sea presidente de la República. Eso es
lo elemental, es lo importante y es lo que causa ciertas composturas políticas, porque Anilú dice, bueno, como no fui, renuncio, y renuncio al partido. Y renunciar ella al partido significa que tiene cierto capital político, y entonces llegamos a la conclusión que ya no renunció ella, renuncia todo el capital político, me lo voy a llevar para acá. Igual sucede, como no fue el PAN el que decide aquí, por la cuestión de las disposiciones de la cúpula, dicen tampoco va a ir Julen Rementería, que era el candidato del PAN. Y dice, bueno, pues ya no voy yo, pues entonces voy a ver qué hago. Pero hay mucho de qué hablar, mis distinguidos cibernautas, mis distinguidos televidentes, y bueno, el tiempo se agota. Yo solamente les digo que vamos a seguir hablando de las cuestiones electorales, precisamente para tocar los temas que aquí se quedó pendiente, el del financiamiento de los partidos políticos. Es otro tema interesante. Que es muy interesante y que ese será el que tratemos regresando, Dios mediante, nuevamente aquí con ustedes. Recuerden que, bueno, pues le agradecemos al señor rector de nuestra unidad de Jalapa, al doctor Carlos García Méndez. También le agradecemos y hacemos votos porque pronto se restablezca nuestro director de Acrópolis Multimedia, el doctor Montes de Oca. Agradecerle también al subdirector, el maestro Jorge Rodríguez, pero algo que debemos hacer resaltar, y ahorita van a entender por qué, es agradecerle a todo este equipo que siempre nos está apoyando aquí con las cámaras, dirigiéndonos y demás, que no se ven, pero ahí están, porque si no fuera por ellos, estaríamos transmitiendo a todo el equipo de Acrópolis Multimedia, y que bueno, pues también tienen derecho a descansar ahora en fin de año. Claro. Y que por ello, como tienen derecho a descansar en fin de año, quizás en los próximos días salgan de vacaciones, y si eso es, porque nosotros eso no nos metemos, simplemente no lo transmite el señor rector, entonces nuevamente estaremos con ustedes el próximo año, Dios mediante. Vamos a hacer los resúmenes, ojalá y ustedes los puedan ver para que vean lo que ustedes han dicho, lo que se ha contestado en diversos temas ahorita en este próximo martes, los 2 martes que nos quedan antes de que el equipo se vaya, el gran equipo de Acrópolis Multimedia se vaya de vacaciones. Y por hoy solamente les quiero decir que la pasen bien, que tengan muy buena tarde, también muy buena noche, que esta semana la terminen con bien y que hagamos votos porque nos sigamos viendo el resto de este año y el próximo año, Dios mediante. Por hoy, agradecerle a nuestro invitado, el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Muchas gracias, doctor, y seguro estoy que nos vamos a seguir viendo aquí, porque esto da para mucho más. Y que ustedes sepan, porque aquí ese tema que quieren que traten, lo vamos a tratar con todo gusto. No se trata de tirar ni de decir a nadie, simplemente decir, bueno, de dónde salen los recursos, cómo se mantienen los partidos, o cómo dice la ley que se debían de mantener, así de simple. Así que, muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego.